está aumentando. Buenas tardes a todos. Mientras que van ingresando, si vemos los asistentes que van ingresando. Buenas tardes a todos. Buenos días, que ya se me va. Buenos días. Bueno, estamos aquí hoy día iniciando un nuevo ciclo de webinars especializados, ¿no? Y de grupos de interés que van saliendo de ideas y de iniciativas y también de solicitudes de socios de del capítulo de Madrid que se nos acercan en las reuniones y nos comentan temas especiales a tratar, ¿no? Y hoy día tenemos un tema bastante interesante, un hot topic, ¿no? Como se suele llamar, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Hoy día tengo el agrado de tener a Claudia Zelay, quien es, aparte de ser expresidenta de nuestro capítulo, es una gran amiga de nuestro capítulo. Ahora es una experimentada gerente de proyectos que se ha especializado en la inteligencia artificial con un profundo conocimiento en innovación, particularmente en la evolución del sector educativo, ¿no? Y es por eso que ahora como Product Manager de Project Management Institute, ¿no? Está metida en los trabajos que se está haciendo en este sentido. Ella antes ha trabajado también para la Comisión Europea y varios ministerios en España, Egipto y Francia, ¿no? Ahora, como bien dije, está en el Project Management Institute, donde se está enfocando, ¿no? En desarrollar soluciones innovadoras para mejorar el portfolio de capacitación y es una miembro activa de la comunidad, compartiendo sus hallazgos en su boletín semanal en LinkedIn. No sé si lo he visto, os animo a suscribiros, que es My AI Reading List, ¿no? Donde comparte todo lo que encuentra en relación y en torno a la inteligencia artificial. Y también participa como panelista para el prestigioso Mid Technology Review y el consejo asesor del Harvard Business Review. Bueno, es una presentación muy corta a lo que me gustaría hacer de Claudia Alcelay. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Luis, y estoy encantada de estar aquí. Buenos días, buenas tardes a todos. Veo que ya hay bastante gente registrada, aproximadamente unas 40 personas. Yo creo que ya vamos a comenzar. Buenos días a todos. Luis, muchas gracias por esta presentación que has hecho tan extensa y tan bonita mía. Y entonces, bueno, os voy a contar un poco qué es lo que hago en el PMI, no voy a ahondar mucho en ello y luego sí que me gustaría que en el chat me fueseis dejando eh, qué hacéis en Project Management y si estáis haciendo algo con inteligencia artificial o por qué os interesa, ¿vale? Me vais dejando ahí y así luego lo vamos viendo porque así también os conozco un poco más, no estoy en presencial, pero bueno, esto para mí es también importante saberlo. ¿Vale? Bueno, yo como decía Luis, actualmente trabajo en el PMI y trabajo en el área de desarrollo de producto. Entonces es un sitio en el que estar ahora mismo y en el que es una gozada estar participando porque estoy involucrada en el desarrollo de Infinity como Product Manager y en la integración de Infinity dentro de nuestros cursos. Entonces, estar ahora mismo con inteligencia artificial, pues os digo que es un lujo porque de un primer momento en el que puede dar muchísimo respeto, y eso también quiero que me pongáis vuestra relación con la inteligencia artificial, pues bueno, actualmente te empiezas a meter en ello y ves que es un mundo fascinante y en el que no hace falta ser solamente técnicos, sino también expertos o conocedores de un domain o de una temática específica como puede ser el product management. ¿Vale? Entonces yo, si te parece, Luis, voy a empezar a compartir. Sí, sí, ¿Vale? claro. Si me vais dejando ahí vuestros comentarios, os lo agradezco porque yo en cuanto empiece S- a compartir creo que ya no los veo, ¿vale? Sí, yo Veo al que final cualquier cosa estaré atento y al final pues contestaremos también y Claudia contestará las preguntas que planteéis. eso es, muy bien. Pues entonces lo que voy a hacer es compartir la presentación y Bueno, mientras Claudia va cargando la presentación, haceros el recordatorio que este webinar tiene un PDU que se informará a las 24 horas de haber asistido.
Vale, muchas gracias, Luis. Bueno, esta es un poco la temática sobre la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial, vamos a ver qué está haciendo el PMI Inteligencia Artificial. Os voy a contar bastante sobre Infinity, que es donde estoy yo metida, y luego vamos a dejar tenemos una hora, así que vamos a dejar unos 20, 15 minutos. Si tenéis preguntas, me podéis preguntar, pues desarrollo de producto, inteligencia artificial o cualquier cosa que vosotros veáis. Bueno, vosotros sabéis que PMI, Claudia, ¿estás compartiendo? Porque todavía no vemos nada. pues sí, estoy yo Sí, pensando que estoy compartiendo, sí, pero a ver. sin compartir. Un momento, ahora sí que, un momento que voy a darle a compartir. Perfecto, ya estamos aquí. Sí. Vale, ya me Vale, estáis perfecto. viendo. Ahora sí te vemos. Sí, ahora sí, sí estáis viendo, ¿no? Bueno, para aquellos que no estéis tan en contacto con el PMI, aunque creo que sois bastante los que estáis ahí, el PMI es una entidad que ya desde el año 69, el siglo pasado, introduce prácticas dentro de lo que es la gestión del proyecto, buenas prácticas. Entonces lo que hace son estudios, análisis de tendencias y va desarrollando lo que ellos llaman pues esas certificaciones, estos cuerpos de conocimiento, pues que la mayor parte de nosotros seguimos y que hacen que los proyectos sean exitosos, ¿no? Entonces, aquí os presento bueno, la infinidad de variantes que tiene a la hora de ayudarnos como project managers, desde los cursos, como os he dicho, las certificaciones. Actualmente tenemos, os diría, creo que son aproximadamente 1.400.000 personas certificadas como PMPs. Yo sí que os animo a aquellos profesionales que tenéis ciertos años de experiencia, aproximadamente 5 años de experiencia, que optéis por el PMP porque abre muchas puertas, pero sobre todo ordena mucho la cabeza a la hora de gestionar proyectos. Para personas más junior pues podéis acceder a otras certificaciones. También tiene programas de formación y luego vamos a entrar en concreto en dos cursos que tienen que ver con inteligencia artificial. El primero de ellos es completamente gratuito y el segundo es para socios. Luego, acerca de la comunidad y network, yo también os invito mucho a ir a PMI y entrar en la comunidad que hay, en concreto en la comunidad de AI, de inteligencia artificial, porque se aprende muchísimo viendo cómo otros compañeros están aplicando la inteligencia artificial. Fijaros, inicialmente las preguntas que solíamos poner ahí en ese foro o que solíamos responder estaban enfocadas a la inteligencia artificial va conmigo, creéis que va a afectar al project manager, o sea, ya esas preguntas están completamente superadas y la gente comparte el uso que están haciendo de la inteligencia artificial en sus proyectos, de manera que estamos aprendiendo un montón el resto de los project managers. Luego, a través de los capítulos, aquí Luis nos representa, ¿no? Representa al PMI en el capítulo de Madrid, es un aporte importantísimo para la entidad porque si no, no podría tener esa ramificación o esa representación a nivel más local y luego los eventos. Este año ha habido un evento en Alemania representando a toda la comunidad global, lo que llaman el Global Summit, y en septiembre pues habrá otro en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es la que vamos a hablar ahora, nos impacta a partir del año 2022. Pero no quiere decir que antes no se hubiese aplicado la inteligencia artificial en muchísimos ámbitos del project management. ¿Vale? Aquí os destaco algunos, pero si no estáis tan implicados en la parte tecnológica de la dirección de proyectos, sí que no lo habréis notado tanto, pero en software que utilicéis, en sistemas de reportes, todo eso ha ido permeando inteligencia artificial hasta que en el año 2022, concretamente en noviembre, se lanza ChatGPT. Entonces, ChatGPT para nosotros puede ser una herramienta que estamos utilizando, que nos permite un elemento conversacional con la inteligencia artificial, que nos está dando información, pero el salto tecnológico que ofrece ChatGPT es sobre todo el hecho de que es un modelo fundacional. Los modelos fundacionales son los modelos que requieren muchísima inversión para ser generado, que puede ser entrenado por cualquiera de nosotros. Yo no sé ahora porque no os estoy viendo, pero no sé cuántos de vosotros habréis creado vuestro propio chat GPT. Si no lo habéis hecho, yo os animo a que vayáis, ¿vale? Os metéis en chat GPT, vais a la sección de GPTs, clicáis ahí y os permite crear vuestro propio chat GPT. Es gratuito, ahora con Omni es gratuito y podéis aprender sobre todo cómo funciona una inteligencia artificial generativa de manera conversacional desde dentro.
y vosotros empezáis a entender cómo funciona la máquina. Para mí este ha sido, bueno, para mí, para todo el mundo, este ha sido el salto más grande, ¿no? Que se ha producido un elemento de democratización en el uso de la inteligencia artificial. Ahora para nosotros podemos utilizarla aun cuando no seamos expertos tecnológicos. Podemos crear además aplicaciones muy buenas y de muchísimo sentido y utilidad para nuestras empresas. Este elemento de democratización de la inteligencia artificial, lo que vemos sobre todo es que afecta a nuestras actividades diarias, a nuestra rutina diaria, porque si estamos hablando de ocio, obviamente está afectando, pero a nivel profesional también lo está haciendo. Las grandes empresas que están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial pues ya están introduciéndolos y metiendo de manera que nosotros imperceptiblemente estamos beneficiándonos de esa inteligencia artificial generativa que en herramientas como Asana, o como Trello o como Microsoft ya lo están integrando, ¿no? Ese copilot, ¿no? Que empiezan a integrarla a todas, ¿no? A nivel de project management, ¿cómo está afectando? Bueno, si sois project managers, probablemente ya estéis utilizando la herramienta de más fácil entrada, que es ChatGPT, pues para hacernos un resumen de las reuniones, para sacarnos los puntos principales, pero también empezamos a tener herramientas que nos permiten detectar los riesgos de manera temprana. O el hecho, por ejemplo, de que podamos establecer o sacar patrones de comportamiento en nuestros proyectos. Nosotros podemos subir un montón de datos a determinadas aplicaciones, a determinados sistemas y nos sacan una serie de patrones de funcionamiento en los cuales nosotros antes ni habíamos reparado. ¿Vale? Otro elemento importante para el Project Manager, por ejemplo, es que la inteligencia artificial generativa nos permite una proyección futura, pero con un nivel de exactitud tan grande que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en ámbitos como la construcción, en la ingeniería, en la arquitectura, ¿vale? Porque nos permite prever cualquier cambio que hagamos ahora, la proyección de ese cambio, cómo va a afectarnos al devenir del proyecto, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay muchísimas ventajas que se pueden aplicar a nuestros proyectos y también a nuestras empresas, ¿no? Pero yo lo que os diría también, y en esto no vamos a ahondar mucho, aunque podemos al final, es que lo que corremos el riesgo los project managers es de convertirnos en unos data managers, ¿vale? Es decir, que nos vengan los datos y nosotros gestionemos los datos. Esto tiene un riesgo que ya estamos viendo y que vosotros, si estáis utilizando ya inteligencia artificial generativa, lo estáis viendo también, ¿no? El tema de las alucinaciones, cuando nosotros recibimos una información que enseguida detectamos que no es buena, ¿no? O, por ejemplo, inexacta o que nos da unos patrones de comportamiento que no los asociamos con una gestión de proyectos sistematizada, ¿no? Como nosotros la solemos hacer. Ahí la figura del Project Manager entra con muchísima fuerza. Entonces ahora voy a pasar a describiros cómo está la situación a nivel general y después lo que serían 5 grandes retos que observo en lo que sería la dirección de proyectos y la inteligencia artificial generativa, dejando de lado todos estos retos que hemos visto como pueden ser los riesgos o la detección, por ejemplo, de información que no sea veraz. Todos esos son riesgos que como Project Managers también tenemos que abordar, ¿vale? Antes de entrar en ello, sí que me gustaría compartir con vosotros, no sé si habéis tenido acceso, es una información completamente gratuita y es un estudio que ha realizado el capítulo de Suecia en conjunción con otros capítulos a nivel mundial, ¿no? Aquí lo que vamos a ver son una serie de tendencias, porque si veis, estos son algunos resultados que son del 2022. Imaginaros lo que ha podido evolucionar este sector en 2 años, ¿no? O en año y medio. Entonces, los datos son de 2002 porque el informe se ha hecho durante todo el año 2023, perdón, 2023 y con datos de 2022. A mí aquí lo que me gustaría destacar sobre todo son los sectores que más están utilizando la inteligencia artificial generativa. Son los sectores banca, finanzas, los seguros, el gobierno y defensa y obviamente IT y telecomunicaciones. Las áreas que más impactan son sobre todo la colección de datos y el reporting, que a lo mejor ya lo estáis vosotros utilizando ahora. Luego también el monitoreo del performance, de cómo están yendo los proyectos. Y luego también gestión del conocimiento. Se está trabajando mucho con generación de bases de datos con automatización, ¿no? En ese sentido. Si tenéis curiosidad, os comento que en Europa los países que más están invirtiendo en inteligencia artificial generativa son Dinamarca, Portugal, Finlandia, Luxemburgo y Holanda.
¿vale? Son los que están invirtiendo ahora mismo, pero también os digo que las compañías sí que son conscientes de que no están invirtiendo tanto como a lo mejor deberían, sobre todo por este elemento de desconfianza o de temor o de incertidumbre ante el riesgo, ¿vale? Entonces, son componentes ante los cuales el Project Manager puede realmente, en los cuales el Project Manager puede incidir, ¿vale? Para, en cierto sentido, escalar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa dentro de la empresa, ¿vale? Y voy a contaros cómo lo veo yo, ¿vale? Cómo veo esto en términos generales y luego entramos en un debate. Mirad, para mí hay como 5 elementos clave que como project managers de los cuales podemos beneficiarnos, ¿no? El primero es que tenemos una serie de oportunidades y retos sin precedente, ¿vale? La inteligencia artificial puede ahora mismo aumentar, asistir, potenciar todas las actividades que nosotros hacemos como project managers, ¿vale? De manera que se convierten en parte significativa de nuestros trabajos, ¿vale? Veo que ha lanzado aquí Luis un poll de herramienta generativa, ¿vale? Para ver la que habéis explorado. Luego volvemos a esto, ¿verdad, Luis? Al final. Sí, así es. Perfecto, vale. Entonces yo voy a seguir con lo mío. Entonces voy a ir hablando de cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Qué supone el concepto que os estoy diciendo de asistir o aumentar, ¿no? nuestra tarea? Mira, os he compartido aquí, si vais a la página web del PMI, luego os enseñaré con detalle la página para que veáis exactamente dónde podéis ir a buscar información. El PMI tiene un cuerpo de pensamiento, vamos a decir, que se va transmitiendo a través de lo que ellos llaman los artículos o los estudios y los análisis del Thought Leadership. Es un área, Thought Leadership, ¿no? El área del pensamiento, de ver un poco dónde nos lleva la inteligencia artificial, pero no ahora, sino de aquí a 5 o 10 años, ¿vale? Entonces, el Thought Leadership lanzó uno de sus primeros artículos en los cuales se incluye este gráfico. ¿Vale? Entonces, vamos a ahondar en él, ¿no? Es decir, cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos a nosotros, porque esto es importante. Muchas personas, no sé si vosotros, ¿no? Pero muchas veces el concepto de inteligencia artificial es sumamente abstracto, o sea, no sabemos qué es, nos da miedo, pero ¿miedo a qué? Entonces, es importante como project managers que seamos capaces de poder transmitir qué podemos conseguir gracias a la inteligencia artificial en nuestros proyectos, ¿vale? O que podamos ser capaces de transmitir esto a nuestra gente, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues diciéndoles cómo nos ayuda la inteligencia artificial, por ejemplo, en el día a día. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos en este eje, ¿quién hace el trabajo? Tenemos si lo hacen las máquinas o si lo tiene que hacer más un humano. Y en este eje tenemos la complejidad de la tarea que estamos realizando, es decir, una tarea de complejidad baja o una tarea de complejidad alta. Lo que vemos es que aquí la inteligencia artificial en aquellas tareas que son de complejidad baja, en las cuales casi no se requiere la presencia de un humano, por ejemplo, sería en tomar notas de unas reuniones o generar reportes o lessons learned, lecciones aprendidas, hacer resúmenes. Aquí realmente nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial a automatizarlo, automatizar nuestras reuniones, ¿vale? Por ejemplo, si vosotros metéis herramientas, no voy a decir marcas, pero si vosotros miráis cualquier herramienta de resumen, ¿no? de una reunión, por ejemplo, de esta misma, podríamos inmediatamente ver cuáles son los puntos destacados de la sesión, incluso si ha habido algunas tareas, salen ahí. Claudia tiene que hacer estas tareas, Luis tiene que hacer estas tareas y salen ahí, ¿no? Vale, esta es la parte de automatización. Pero yo aquí lo que os quiero decir es que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos ChatGPT y nosotros le introducimos unos datos y nos da información y lo utilizamos sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de filtro, estamos también en cierto sentido automatizando nuestro uso de la inteligencia artificial generativa. Eso es lo que yo considero un uso pasivo de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero nosotros somos project managers y el valor nuestro está en hacer que esa inteligencia artificial generativa pueda aprovechar lo máximo de nuestras capacidades y de nuestro conocimiento como directores de proyectos. Y es aquí cuando empiezan a entrar esta segunda capa, la de asistir y la de aumentar, ¿vale? En estas, la intervención de la persona, del project manager, es
muy superior a lo que podría ser en esta automatizada. Aquí es una posición pasiva la que tenemos como profesionales y aquí cada vez muchísimo más activa. Por ejemplo, si nosotros tenemos este listado de sugerencias que nos da la herramienta de resúmenes en una reunión y tenemos ese listado y simplemente lo distribuimos. Mira, Luis, tienes que hacer estas tareas, Claudia estas y Rosa estas tareas, ¿no? Pero sin embargo nosotros empezamos a aplicar algo de nuestro propio conocimiento como Project Manager y digo, no, yo me encargo de revisar lo que dice la herramienta, porque, bueno, puede estar a lo mejor en asistir, ¿no? Está bien, nos está asistiendo, nos está apoyando en las reuniones, pero sí es cierto que requiere de algo más. Y es decir, que yo como Project Manager diga, bueno, aquí he sacado una serie de tareas que no corresponden ni a estos perfiles ni en el orden en el que se tiene que hacer. Es decir, estoy aportando algo. Y si nos vamos ya a esta parte, que sería la parte en la que la actividad de la persona es muy, muy determinante. Por ejemplo, si queremos hacer un caso de negocio, crear un caso de negocio en nuestro proyecto, si queremos desarrollar una aplicación para toma de decisiones, o si, por ejemplo, imaginaros, queremos automatizar completamente la gestión de nuestro proyecto, desde que entran los datos en la empresa hasta que salen, ¿vale? Entonces, ahora mismo nosotros como Project Managers no estamos entrando en todo lo que sería el flujo de los datos en el proyecto. Pero nosotros decidimos que vamos a ser parte relevante en todos los aspectos de inteligencia artificial que tengan que ver con nuestro proyecto. Es decir, primero, nuestro proyecto necesita datos. ¿De dónde los obtenemos? Bueno, pues voy a hablar con aquellas personas en la empresa, ¿vale? Ya estoy empezando a entrar y a aportar mi valor. Entonces, voy a hablar con aquellas personas en la empresa que se encargan de traernos datos para los proyectos o con las que a lo mejor hasta ahora no se ha hecho, pero digo, a lo mejor los data scientists, a lo mejor hablaré con ellos. Entonces digo, mira, nos hacen falta datos para este proyecto, ¿qué podemos hacer? Y ellos me van a decir, bueno, pues podemos utilizar datos que tenemos o podemos utilizar datos que podemos comprar, ¿no? Datos sintéticos que se llaman, ¿no? Entonces, yo como Project Manager quiero tomar conciencia de lo que eso implica para mi proyecto. ¿Qué implica comprar datos para mi proyecto? Yo quiero tomar esa decisión. ¿Vale? Quiero entrar en el flujo de los datos dentro de mi empresa. Entonces, hablaré con ellos y diré, ¿qué os parece si me pasáis un informe sobre lo que supone, los riesgos que tiene, no tiene? Y yo tomaré una decisión, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial, una vez implementada en ese comienzo del flujo de valor, estará aumentando las posibilidades de éxito de mi proyecto, porque como Project Manager he intervenido en ello. Imaginaros que no intervengo y digo, bueno, pues vamos a gestionar nuestro proyecto con inteligencia artificial, Data Scientists, proporcionarnos datos en este sentido. Nos proporcionan datos, pero yo no puedo valorar cómo afectan al proyecto. Por ejemplo, imaginaros que alguien está estudiando la certificación PMP y tú dices, ¿yo por qué tengo que saber sobre procurement, o sea, sobre compras? ¿Por qué tengo que saber sobre recursos humanos si yo gestiono proyecto? Pues yo lo que os diría es que tienes que saber porque tienes que ver la forma en la que los diferentes tipos de contrato, en la que las diferentes condiciones laborales de los diferentes países, o sea, todo eso afecta al proyecto. Pues lo mismo pasa con los datos, ¿vale? Y los datos tienen que entrar a formar parte de nuestro día a día, ¿vale? Pero también os digo una cosa, ser simples gestores de datos no nos da valor en las empresas. Lo que nos da valor es aportar nuestro conocimiento como Project Manager y beneficiarnos de los datos que van viniendo. ¿Vale? Venga, vamos a ir exactamente con los datos, ¿no? Ahora, aquí quería entrar. Ahora mismo los datos sabemos que afectan a todos los proyectos y nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial desde el punto de vista del Project Manager es tomar datos, tomar decisiones basadas en datos. Pero estamos detectando después de unos cuantos meses que eso no es suficiente. ¿Vale? Los datos por sí mismos no nos proporcionan a lo mejor toda la información necesaria para esa toma de decisiones. Voy a compartir con vosotros esta frase. Los datos son el nuevo aceite, ¿vale? Entonces, la verdad es que esta frase se dijo no hace mucho, ¿vale? En el año 2006, y cuando Clive Hamblin la dijo, lo que quería él incidir era en el hecho de que los datos, al igual que el aceite, para ser utilizados necesitan ser trabajados, ¿vale? Y esto es un concepto que desde entonces ha formado parte de lo que es toda la economía digital,
¿vale? Y el enfoque que tenemos de la inteligencia artificial, ¿vale? La verdad es que nosotros lo vemos, ¿no? Hay compañías Facebook, Google, Netflix, Amazon, todas ellas ya hace tiempo que han visto el valor intrínseco de los datos y lo están utilizando sobre todo para sus propios intereses, ¿no? Para mejorar bueno, pues las películas que nos ofrecen, los servicios que nos dan, para recortar parte de los procesos, por ejemplo, en los envíos, por ejemplo, en Amazon, toda la operativa, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vemos que hay empresas que ya están invirtiendo bastante en los datos y en la explotación de esos datos, ¿vale? Pero no solamente las empresas, estas grandes empresas están invirtiendo en datos, ¿no? Tenemos empresas muchísimo más pequeñas, vosotros si queréis también me podéis poner en el chat, ¿no? Empresas más pequeñas o incluso startups que están pasándose a lo que es la gestión a través del dato. Es algo muy, muy complejo y ahora vamos a hablar de ello porque no es sencillo pasar a lo que se dice un data driven, ¿vale? Ser un data que los datos nos muevan, solo los datos dentro de la empresa, ¿no? Porque, o sea, realmente implementar un sistema de datos en la empresa es mucho, mucho más que cambiar herramientas o cambiar procesos, ¿eh? Tiene también mucho que ver con un cambio en la forma en la que pensamos, ¿vale? Aquí os dejo otra pista más como project managers, como podemos ser agentes de ese cambio que hay. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Imaginamos que estamos en un proyecto que podéis tener cualquiera de vosotros entre manos, es un proyecto que va con retraso y el proyecto está presentando unos problemas pues, bastante serios, ¿no? Pues, con los stakeholders, a nivel de costos. Entonces, alguien en la empresa, normalmente un middle manager, dice, esto no funciona y vamos a pasarnos a un data driven. Vamos a enfocarnos todos hacia los datos. ¿Vale? Aquí yo os diría una cosa, tenemos que tener muy claras cuáles son las expectativas, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta cuál es el factor cultural dentro de la empresa y tenemos que ver si la empresa está preparada para ello, ¿vale? Son tres componentes en los cuales el Project Manager tiene muchísimo que decir, puede ayudar mucho. ¿Y por qué os digo esto? Mirad, porque el 70% de las transformaciones enfocadas a datos fallan, ¿vale? Y este fallo no es más que un elemento cultural, un elemento de que no hemos tenido en cuenta las expectativas que hemos creado y que no hemos sido capaces de entender a nuestra empresa. Nosotros, por ejemplo, a mí me viene una empresa y me dice, Claudia, queremos implementar inteligencia artificial. Lo primero que hay que hacer siempre es hacer un assessment de la empresa y ver si está preparada para ello, porque no sé cómo decían una empresa enfocada a los datos no se crea para salvar proyectos que están a punto de caer, sino para mejorar proyectos que se piensan con un enfoque de datos. Y esto es algo que como Project Managers podemos ayudar mucho a las empresas, ¿no? Poner a esta inteligencia artificial generativa en contexto, valorar la empresa, valorar sobre todo todas las inversiones que tiene que tener una empresa. Nosotros cuando montamos un sistema de inteligencia artificial en la empresa, primero tenemos que ver el entorno de la empresa, ¿no? El entorno, lo llamo entorno tecnológico de la empresa, ¿no? Vamos a invertir en él, luego tenemos que ver las plataformas tecnológicas en las que tenemos que invertir. Hay muchísimas decisiones que hay que tomar y las empresas a veces no estamos preparadas para ello, ¿no? Entonces tiene que ser pues algo a más largo plazo. Vamos a pasar ahora a la parte del aprendizaje, ¿no? Como Project Managers es un elemento importantísimo tener en cuenta que tenemos que ir aprendiendo y mejorando constantemente. Yo creo que las personas que estáis asistiendo a esta sesión sois todas conocedoras de lo que es el triángulo del talento, ¿vale? Para aquellas personas que no lo conozcáis, bueno, el triángulo del talento es el enfoque que tiene el PMI a la hora de abordar lo que tiene que tener en global un project manager para ir progresando dentro de su carrera, para ir aportando valor a las empresas y para que sus proyectos sean exitosos, ¿vale? Entonces no hay solamente un componente del triángulo que sea importante, sino los tres en conjunción son muy importantes, ¿vale? Son las formas que tenemos de trabajar, es decir, nuestras herramientas, nuestro enfoque, bien sea ágil, bien sea más predictivo, mixto, ¿vale? Luego tenemos los power skills a los que me voy a referir a continuación y luego el conocimiento del negocio que tenemos que tener, dónde está posicionado nuestro negocio, nuestro sector, nuestra empresa, poder hablar con los diferentes stakeholders, ¿vale?
Entonces, vamos a hablar de la parte de Power Skills, porque si hay algo que hay que poner en relevancia actualmente del Project Manager, son estas habilidades, ¿vale? ¿Y cuáles son las que se están pidiendo? Está claro que tenemos pensamiento estratégico, resolución de problemas, el tema del liderazgo colaborativo, la comunicación. Estos son obviamente unos elementos que a nivel de habilidad, por una habilidad del Project Manager se nos antojan, sí, pues que estas las tenemos o las vamos a implementar en nuestro perfil como profesional, ¿no? Pero luego hay también una serie de habilidades que se están demandando relativas a los datos. Esto es algo que sí o sí tenemos que complementar como Project Managers, porque si no nos quedamos atrás. El tema de bases de datos, el tema de analítica de datos, conocer los modelos, cómo funcionan, el tema de la ética de los datos, ¿no? Esto va a ser algo muy importante que cuando nosotros hablemos, por ejemplo, como hemos dicho, con esos data scientists dentro de nuestra empresa, tendremos que tener en cuenta si hay un elemento de ética o un componente de ética, unos guidelines de ética dentro de la empresa que podamos decirles a ellos, oye, tened cuidado que estos son los temas de ética, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de comprar datos, ¿vale? Y luego lo que sería Business Intelligence y visualización y storytelling. Esto es ahora mismo lo que sabemos que sí o sí tenemos que empezar a tener nociones. Yo, mi recomendación, como os he dicho antes, iros, aunque suene sencillo, iros a GPT, empezar a crear vuestros propios GPTs y ver cómo se entrena a un modelo, ¿vale? Eso es muy importante para desmitificar sobre todo el primer contacto con la inteligencia artificial generativa. Mira, estos son unos datos que he sacado de LinkedIn, los he sacado hace unas cuantas semanas, ante lo cual son absolutamente relevantes, ¿no? Entonces, fijaros lo que dicen, el 25% de las skills actual que necesitamos ahora, ¿vale? Habrán cambiado para 2016, ¿vale? 25% de nuestros skills habrán cambiado y el 65% de los skills actualmente vigentes o necesarios habrán cambiado para el año 2030. Hay algo buenísimo ahora, que los skills van cambiando, pero las oportunidades de aprender, de entrar en diferentes cursos, muchísimos de ellos gratuitos, ¿vale? Como podemos tener cursos que hay en LinkedIn, pero un montón de plataformas, hay cursos gratuitos, hay comunidades de aprendizaje, es decir, lo más importante, y ahora os voy a preguntar porque no quiero desvelarlo, ¿vale? Dentro de todas las habilidades que LinkedIn considera absolutamente necesarias ahora, tenemos la comunicación, customer service, el liderazgo, el project management, el top de todas estas habilidades. No sé si queréis escribirlo en el chat, yo no lo estoy viendo, ¿vale? Pero os voy a dar 3 segundos para que me digáis cuál creéis que es la habilidad que hay que tener. A mí me saldría a decir la curiosidad, porque creo que las personas curiosas tenemos mucho hecho, ¿vale? Porque tienes curiosidad por muchas cosas, ¿no? Pero LinkedIn considera que el skill que está creciendo más y que más se pide en las empresas es la adaptabilidad. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Si estamos ahora, no sé el rango de edad que tenéis ahora, ¿no? Luego también me lo decís, pero si hay algunas personas que sois más jóvenes en la empresa o mayores, o sea, todas tenemos que mostrar ese elemento de, mira, soy una persona que soy curiosa, participo en redes, tengo pues tantos grupos con los que trabajo, ese elemento de adaptabilidad. Hasta ahora he estado trabajando siempre en predictivo, pero estoy empezando a meterme en temas agile. Nunca he trabajado con modelos, pero bueno, ya he creado mi primer modelo en GPT. O sea, ese elemento de adaptación, adaptabilidad, es yo creo lo que va a marcar una diferencia respecto al resto de las personas con las cuales, por ejemplo, podemos estar compitiendo pues, para un puesto de trabajo o para otras cosas, ¿no? Relacionadas con el ámbito laboral. Vamos a ir ahora con el tema centrado en las personas, ¿no? He ido comentando en algunos puntos de la presentación cómo vamos a tener que ir contactando dentro de nuestra empresa, vamos a tener contactando con diferentes departamentos. Solamente he hablado de Data Scientist, pero mirad, yo ahora estoy desarrollando el tema de Infinity, un componente de Infinity, y para desarrollar ese componente tenemos a los diseñadores instruccionales, tenemos a experiencia digital, tenemos a los data scientists y luego obviamente a los propios desarrolladores, ¿no? Es decir, toda la empresa implicada en el desarrollo de un elemento que trabaja con inteligencia artificial. Lo bueno que tenemos es que
actualmente el nivel de entusiasmo que te puede generar trabajar en un producto de inteligencia artificial generativa es muy grande, ¿no? Entonces, el conocimiento se comparte. Insisto mucho en esto porque encontramos también profesionales a los cuales les da apuro entrar en una reunión, ¿no? Les da apuro porque nunca han trabajado con inteligencia artificial generativa. Y yo siempre digo, estamos todos en el mismo barco, estamos todos aprendiendo y todos compartiendo, pero cuanto antes empecemos a compartir y a hacer, pues menos apuro pues nos van a dar ese primer contacto, ¿no? Con la inteligencia artificial. Mirad, os voy a compartir un enfoque sobre lo que son los diferentes, cómo abordamos las diferentes personas, ¿vale? Lo que es nuestra relación con los datos. ¿Vale? ¿Esto por qué os lo pongo? Porque cuando lo vi me pareció muy interesante para mostrároslo y sobre todo porque si estáis llevando algún equipo, podéis ver qué personas son más reacias a trabajar con inteligencia artificial generativa o incluso vosotros mismos, ¿vale? Ahora os voy a decir en qué consiste este pequeño test y luego ya me diréis si queréis o bueno, lo reflexionáis con qué tipo de personalidad decisoria os reflejáis vosotros más, ¿vale? Os identificáis más. Por ejemplo, tenemos las personas que son completamente centradas en el componente analítico, ¿vale? Son personas que suelen ser las más jóvenes, suelen pertenecer aquí. ¿Por qué? Porque estáis más acostumbrados a trabajar con datos casi desde que habéis nacido, ¿no? Entonces, tenéis mucha experiencia en gestión analítica, en datos, no os da ningún tipo de apuro y confiáis 100% en lo que es el dato. Sois personas que sois muy críticas a tomar una decisión basada en la experiencia. ¿Vale? Entonces eso tiene sus partes buenas y tiene sus partes que tendremos que saber integrar dentro de nuestros propios proyectos si tenemos un profesional que tenga estas características. Luego tenemos aquí lo que ellos llaman los old fashion, que bueno, tampoco el término viene así, ¿vale? En el libro, que son aquellas personas que no están nada enfocadas a los datos, que consideran que su experiencia es lo único que hay que tener en cuenta. Es también un grupo de profesionales que corre un riesgo y es que actualmente tenemos un montón de datos que hay que aprovechar. ¿Vale? Y luego tenemos unas personalidades más equilibradas, que son aquellas que tienen una experiencia y un dominio y conocimiento en su sector. De ahí, por ejemplo, que si sois project managers tenéis muchísimo ganado, ¿vale? Pero que también se basan en datos o tienen curiosidad en saber cómo los datos pueden mejorar lo que harían ellos desde su propio conocimiento. ¿Vale? Entonces aquí os dejo la pregunta de dónde os veríais vosotros, ¿vale? En cuál de estos? Bueno, la verdad es que se me está pasando el tiempo muy rápido. Y luego el Knowledge Based Approach. Vale, Knowledge Based Approach es sobre todo poner en valor lo que vosotros como project managers podéis aportar a la dirección de proyectos. ¿Vale? Para mí, actualmente, que alguien haga un curso de prompting y vaya directamente a ChatGPT y considere que puede dirigir un proyecto, es un riesgo muy grande para las empresas. ¿Vale? Y como conocedores de eso, tenemos que ponernos y ponernos en valor. ¿Vale? Entonces, ahora me gustaría compartir con vosotros la experiencia que hemos tenido en el PMI dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa y todo lo que es Infinity. ¿Vale? Entonces voy a salir del modo presentación y vamos a ver, ya creo que no sé si estoy compartiendo. No, ya sí, estoy compartiendo. Vamos a dejar de compartir. ¿Vale? Luis, ¿algún comentario? ¿Queréis que entremos en algunas preguntas que a lo mejor si no se nos va a ir el tiempo y luego vamos un poco con Infinity? Sí, bueno, comentarte que hemos tenido bastante interactividad en el chat. Wow. Algunos han comentado qué es lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, Goretti Olivier dice, oye, estoy interesado cómo aplicar IA en la gestión de proyectos de marketing. Wow. Eh, tenemos a Marja Lisa que trabaja como Implementation Manager y le gustaría cómo utilizar ahí, ¿no? Inteligencia artificial en gestionar proyectos y resolver problemas para maximizar el valor al cliente. También tenemos a David López que nos comenta que tiene proyectos de transformación digital para la administración pública y cómo podría aprovechar la IA en el día a día, ¿no? Y bueno, también otros comentarios más de nuestro estimado Fernando Ley,
que nos Hola comenta Fernando. cómo, sí, que también está aquí conectado, que nos comenta que está, como sabemos, en el sector oil gas, ¿no? Y energéticos y cómo utilizan todo el tema de reporting y cómo podrían utilizar ese tema en crear tendencias, ¿no? O sea, cómo alimentar, ¿no? O cómo generar tu propio modelo alimentando todos los datos, ¿no? Cómo meterlo, todos los datos sin saber de inteligencia artificial, me refiero sin saber de LMS, ¿no? Claro, vale. Sí, yo creo que la mayor parte de las preguntas que hacéis es ¿cómo empiezo yo con esto? ¿No? ¿Cómo empiezo yo yo quiero, sé que Exacto. la inteligencia artificial puede hacer mucho por mí, pero ¿cómo puedo meterlo? ¿No? Yo trabajo en oil and gas, yo trabajo en marketing, en la administración pública. Pues el comienzo, yo os diría, y parece una obviedad, pero iros a ChatGPT, crearos un GPT y entender lo que es entrenar a un modelo, porque es que entendéis muchísimo sobre cómo funcionan los modelos eh, de manera gratuita, sin necesidad de hacer nada más, ¿vale? Segundo, yo lo que haría, estamos hablando, o sea, hay una cosa que es inteligencia artificial, el uso personal que le vayamos a dar, pero vosotros estáis hablando de un uso empresarial, un uso dentro de vuestras empresas de la inteligencia artificial. Entonces, vosotros solos no podéis hacer nada, ¿vale? Os hace falta un equipo, os hace falta una persona que sea un experto en datos, un data scientist. O sea, os hace falta que vaya de la mano con vosotros, porque hay que tomar una serie de decisiones a nivel tecnológico en la empresa. Hay que pasar un cuestionario a la empresa para ver si está preparada para abordarlo. O sea, esto tiene que ser progresivamente. Yo entiendo el paso que queréis dar. Yo lo que haría personalmente, yo me haría unos GPTs, entendería. Segundo, me haría un curso gratuito del PMI que te indica todo lo que tienes que tener en cuenta con la inteligencia artificial y en los proyectos. Son cursos de 45 minutos, aprendes un montón. Luego hay otro segundo curso que es para socios, que yo imagino que la mayor parte que estáis aquí es de socios, que es Data Management, o sea, gestión de los datos en los proyectos. Y ahí hay un overview, un panel con un montón de pasos que hay que dar para, como Project Manager, traer la inteligencia artificial a tu empresa. Vale, entonces yo empezaría dando, mira, se dice baby steps, ¿no? Dando pasitos de bebé para que digáis, mira, yo dentro de 3 meses voy a ser capaz de hablar con los CEOs de mi empresa y decirles, mira, creo que podríamos ir por aquí, hemos estado explorando la parte más tecnológica, yo, los data scientists, tenemos estas opciones, esta nos ofrece más riesgo, esta nos ofrece menos. Por ejemplo, en el sector público, pues tenéis un componente de riesgos importante, pero en el oil and gas también, en el tema de marketing también, o sea, los riesgos son diferentes, pero hay que abordarlos proactivamente. Os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Porque quiero dejaros recursos a los que podéis acudir después de la sesión. Le estáis viendo la pantalla, ¿verdad, Luis? Sí, ¿no? Sí, la estamos viendo, sí. Vale, pues mirad, vosotros entráis en el PMI, ¿vale? Yo ahora he entrado con mi perfil, ¿vale? Pero aunque entréis sin perfil, vais a la parte de explorar, ¿vale? Esta parte y aquí hay AI in Project Management. Ahí tenéis que ir, porque ahí está todo centralizado, hay un montón de recursos, pero un montón. Bueno, entonces, cuando entramos aquí, ¿qué vemos? ¿Vale? PMI by AI, ¿no? Esta es la iniciativa que engloba todas las actividades que ha hecho, que tiene PMI en el ámbito de la inteligencia artificial. Mirad, Thought Leadership, antes os he comentado, aquí hay unos artículos, os los podéis descargar, interesantísimos. Hay hasta ahora, yo creo que hay 5 artículos, no 6 artículos. Vale, estos artículos yo os los recomendaría porque son una forma muy, muy buena de entrar y de ver la inteligencia artificial, no ya al detalle, sino más grande. Entonces, yo aquí os lo recomendaría. Vale, ahí voy a entrar en uno. Vale, este es uno nuevo, ha salido hace 2 semanas, ¿vale? Este es prompting, ¿vale? Si os interesa prompting para ChatGPT, pues voy a aprender prompting, ¿vale? Bueno, luego os recomiendo estos 2 cursos, ¿vale? Este es el primer curso. Mira, yo cuando empecé con inteligencia artificial en el PMI fue en verano del año pasado y fue la tarea que me dijeron, Claudia, hay que sacar un curso de inteligencia artificial y tenemos que sacarlo ya. Estábamos un equipo de personas, ¿eh? No era yo sola. Entonces sacamos este curso y fue como a los 2 meses unas 130.000 personas ya estaban realizando el curso. ¿Qué nos muestra esto? Más allá de los datos, el interés tan grande que tenemos, pero también la barrera que tenemos para eso que habéis dicho. ¿Cómo empiezo yo con esto?
¿Qué hago? Para mí esto es interesante. ¿Qué hago? Pues yo, la parte práctica y la parte de lectura. Este es gratuito, descargároslo. Y este, si sois miembros, también tenéis acceso. Aquí tenéis el Data Landscape y al final tenéis un canvas para analizar vuestra empresa como está desde el punto de vista de datos. Un canvas visual súper interesante, con una serie de pasos a dar para implementarlos en la empresa. Luego tenemos Infinity, ¿vale? Infinity, aquí quiero yo entrar porque este es mi producto, es en el que trabajo yo, ¿vale? Y luego tenéis la comunidad. Muy importante, entrad en la comunidad de Infinity, de AI, porque se aprende un montón. Mirad, me estabas diciendo qué harías tú para comenzar. Pues el día pasado en la comunidad, ¿vale? Estábamos aquí, bueno, entraríais en la comunidad, ¿vale? Que ahora no quiero entrar, no quiero salirme de aquí. Había una persona que preguntaba, quiero incorporar la inteligencia artificial en mi empresa, ¿qué hago? Y le respondía ahí detalladamente yo qué es lo que haría yo. Un elemento que tenéis que tener en cuenta, una cosa en cuenta, ahora dentro de las empresas, las personas estamos utilizando ya inteligencia artificial generativa para nuestras cosas. Entonces, como líderes en las empresas tenemos que ver cómo integrar ese deseo tan grande que tienen las personas a nivel individual de trabajar con inteligencia artificial generativa, cómo integrar eso para que sea un elemento de valor en la empresa y no un elemento de riesgo. ¿Vale? Entonces, yo creo que como project managers eso también es un reto importante que podemos tener. ¿Vale? Entonces, voy a entrar en Infinity. Bueno, Infinity, vayamos a decir, os voy a poner en Infinity, pero más que poneros un vídeo, perdón, que podéis entrar, os voy a enseñar en el estado en el que está ahora Infinity, ¿no? Infinity podemos decir que es un ecosistema, es lo que estamos creando, ¿vale? Aquí vosotros veis, y esto os parece mucho que es ChatGPT, ¿no? Está, el entorno que nosotros utilizamos es Azure, y la plataforma tecnológica es ChatGPT. Vale, utilizar la plataforma tecnológica ChatGPT no quiere decir que estamos haciendo un ChatGPT, sino que ChatGPT, lo mismo que otras plataformas tecnológicas que he visto que habéis ido poniendo en el chat, alquilan sus sistemas. Entonces tú alquilas el sistema y empiezas a crear una serie de funcionalidades basadas en esa plataforma tecnológica. Actualmente hay plataformas tecnológicas fundacionales, que es lo que os he dicho antes, muy pocas, pues tenemos Gemini, tenemos Claude, muy poquitas, ¿vale? Porque son muy caras. Entonces, en base a ellas, tú vas creando todo tu ecosistema, ¿vale? Entonces, nuestro ecosistema está basado en ChatGPT. Bueno, entonces, lo que de momento tenemos en este ecosistema, tenemos el chat, ¿vale? El chat, entras aquí y puedes hacer preguntas sobre certificaciones, sobre cómo manejar el scope, sobre cualquier cosa. Por ejemplo, también podríamos preguntar, que si tenemos tiempo lo hacemos luego, pues cómo implemento la inteligencia artificial en los proyectos de mi empresa. Los 3 primeros pasos a dar. Pero os quiero enseñar un poco lo que es la herramienta, ¿no? Luego tenemos la parte del prompt library. Bueno, el prompt library hemos pensado que había muchos project managers que no estaban todavía familiarizados con escribir un prompt en la parte del chat, ¿no? En esta parte del chat que hemos visto antes, ¿no? De Infinity aquí abajo, aquí, por ejemplo, no saben qué escribir, no saben qué se le puede pedir por ejemplo, a un elemento conversacional como ChatGPT. Entonces hemos puesto aquí, por ejemplo, hemos empezado pues, subiendo unos daily stamp agenda, scheduling strategy, y luego aquí son todos los topics, los temas sobre los cuales vamos a ir progresivamente subiendo más prompts. Por ejemplo, imaginaros que tenemos, mira, quiero establecer la estrategia del scheduling, del tiempo, de la calendarización y quiero poner algunas holguras, ¿no? Aquí. Pues voy a ir a ver qué me dice ChatGPT. Mira, proponme una estrategia que incorpore holguras de tiempo y timelines realistas para acomodar potenciales retrasos. Entonces dice, mira, pues yo lo que te propongo es esto. Entonces, esto, muy importante, PMI Infinity se alimenta de la base de datos que tiene PMI, ¿vale? No va fuera, busca y viene, sino de la base de datos que tiene, pues todas las publicaciones que ha hecho, las certificaciones y la labor que han hecho todos los voluntarios, ¿vale? Entonces, un voluntario que sube un artículo, pues todo este tiempo lo que se está haciendo es trabajar con ellos para esa cesión de derechos, para que se pueda utilizar aquí como una fuente, ¿vale? Infinity cuida muchísimo todo lo que es el componente, ¿cómo te diría?, de respeto al creador,
¿vale? Al creador del contenido. Eso es algo que diferencia mucho de otras plataformas que son más genéricas y que por eso utilizan un montón de fuentes. PMI solo bebe fuentes de dirección de proyectos, de manera que aquí lo que llamamos alucinaciones son más limitadas y casi no hay, las iréis viendo, ¿vale? Entonces, importante aquí, mirad, aquí te dice el tema que hemos sugerido nosotros, que nos ha sugerido el Infinity, luego tenemos la respuesta. Luego tenemos aquí, bueno, puedes decir si te gusta o no, y la fuente. Todo viene con la fuente referenciada, ¿vale? Todo. Aquí vas aquí al Practice Standard y sabes que el Practice Standard de Scheduling en la tercera edición ya te dice cómo incorporar buffers. Y algo que a mí me parece interesantísimo en Infinity es que Infinity te dice unos prompts adicionales, te sugiere. Igual no se te habían ocurrido, pero ¿quién mejor que PMI, que tiene toda esa base de datos, que está aprendiendo y leyendo cada vez que tú le pones una pregunta para sugerirte y te sugiere cuál es qué es el camino crítico y por qué es importante? Pues que no se me había ocurrido, ¿sabes? Pues entonces pues vas aquí, le das y entonces ya, ¿qué es el camino crítico? Y te va a decir aquí la respuesta, ¿vale? Entonces, esto sobre el prompt library. Hay muchísimos más prompts, ¿vale? Bueno, aquí ya nos está respondiendo el resumen y luego la fuente y más que te va relacionando. Entonces, el prompt library, pues yo también os invito a que si no habéis tenido un contacto muy directo con ChatGPT, que habréis tenido o no sabéis cómo te ayuda como Project Manager, aquí tenéis ya unos prompts que ya están escritos. Luego vais a ver aquí tutoriales. De momento hay un tutorial, pero me ha dicho Luis que vosotros yo creo que tenéis ya dos, ¿no? Id a este tutorial. Este tutorial es muy bueno para que veáis cómo se genera una conversación con, no voy a ponerlo, cómo se genera una conversación con un GPT, en concreto con Infinity, ¿vale? Entonces, esta conversación te ayuda a resolver temas de estimación ágil, ¿vale? Entonces, eso importante. De momento aquí veis que no hay más funcionalidades, pero os digo que estamos trabajando intensamente, se queda corto para que en septiembre se puedan poner aquí una serie de funcionalidades que van a suponer un salto cualitativo en Infinity para el Project Manager, ¿vale? Todas estas funcionalidades se van a anunciar en el Global Summit, ¿vale? Que es en septiembre del 18 al 21. Entonces estamos trabajando en un montón de elementos que para el Project Manager consideramos que pueden ayudarle al Project Manager, ¿vale? Y esto es lo que sería Infinity. También os animo a que lo utilicéis. Ahora mismo solamente es un beneficio para socios, ¿vale? Es un member benefit. Aquellas personas que son miembros se pueden beneficiar de él desde febrero de este año. Hasta febrero fue libre, pero ahora ya solamente los socios, ¿vale? O sea, siendo socio de PMI, que me imagino que sois ya todos, o no sé si no os lo estaréis planteando, la verdad es que tiene una serie de ventajas muy grandes, ¿no? Sobre todo utilizar herramientas como estas. Bueno, vamos allá, nos quedan 8 minutos. Sí, bueno, mira, tenemos algunas preguntas. Roberto Santucho nos pregunta, o te pregunta a ti, ¿puedes comentar de experiencias concretas que hayas tenido en empresas que han utilizado inteligencia artificial generativa para la gestión de riesgos en proyectos? ¿Has tenido alguna? Vale. No he tenido ninguna, ¿vale? Que gestione con riesgo, que te pueda decir un nombre, ¿vale? Te digo cómo están gestionando las empresas los riesgos, ¿vale? El elemento proactivo del riesgo es o sea, cobra un valor altísimo, ¿vale? Con la inteligencia artificial y sobre todo la proyección del riesgo para ir tocando los elementos que ahora nos pueden afectar a ese riesgo. De momento es eso lo que estamos viendo. Vale. Henry Castañeda nos pregunta, ¿tenéis casos de uso de inteligencia artificial para una oficina de 3P, es decir, proyecto, portfolio y productos? Vale, yo sí os diría que leáis los documentos de Thought Leadership, ¿vale? Porque aunque no traten de ese tema específico o no trate el tema de riesgos específico, sí que se tocan todos esos puntos, ¿vale? Por ejemplo, en Prompt Engineering se habla, por ejemplo, de riesgos de todos los temas que me estés diciendo se tocan ahí, ¿vale? Ok. Y bueno, yo creo que no tenemos ninguna otra más pregunta. No sé si quieres hacer algunas conclusiones. Yo agradeceros a todos la participación. Voy a mostrar las votaciones de lo que hemos Sí, por favor. venido votando de la herramienta IA generativa. No sé si lo veis ahí. Mm, no,
¿no? ¿Lo tenéis? Ah, ¿Veis la votación? Sí, yo sí creo que lo sí veis, yo veis. no lo veo, no sé por qué. Bueno, No, ahora a lo vamos a ver. mejor en un enlace que hay, votaciones y cuestionarios que hay por ahí abajo, Ah, lo vale, veis, vale, vale. ¿vale? Bueno, ChatGPT es es la herramienta que mayor uso ha tenido, seguida por Copilot, ¿no? Que entiendo que muchas empresas han integrado el Copilot en las soluciones de Microsoft. Y Gemini es la tercera, ¿vale? Porque es la que recientemente ya se comienza a integrar y con mucha más fuerza, seguida por Cloud y bueno, también con Infinity, que el poco uso, poco conocimiento también, pero es el que está el que está en vías de exploración. Yo creo que visto las conversaciones que yo también he tenido y el mensaje es perderle el miedo a la inteligencia Sí, artificial, ¿no? A Claudia. Y sí, lo otro sí. es el miedo a la privacidad de los datos. Es el miedo más grande que se tiene porque se piensa que van van a aprovecharse los datos y dónde van a estar alojados, ¿no? Mira, sí, muy importante, un tema muy importante es el hecho, por ejemplo, en Infinity, ¿no? ¿Qué hacemos con los prompts, es decir, con las preguntas que va poniendo la gente, ¿no? En el chat, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso es algo que sí que nos preguntan, ¿no? Y si entráis en Infinity, hay una parte de qué hacemos con tus datos, ¿no? Importante saber lo siguiente. Nosotros, cuando alguien escribe y pone datos propios, no se almacenan, o sea, no almacenamos ningún dato. Lo único que se tiene en cuenta en Infinity es el tipo de pregunta que se hace. Por ejemplo, si tú me dices, yo quiero saber la duración de mi proyecto y subes los datos. Infinity se queda solamente con duración del proyecto, para que sepamos nosotros que ese es un tema muy importante en el que tenemos que dotarlos de recursos y de contenido para que responda bien, ¿vale? Pero eso es algo importante. Si os digo una cosa, que muchas veces ChatGPT decimos, podemos subir los datos a ver, ChatGPT utiliza nuestros datos para ir entrenándose internamente. Yo si fuesen datos de la empresa no los usaría. No los o los modificaría o los trabajaría de una manera que no se puedan identificar porque ChatGPT es abierto, es abierto y los datos se usan, además está claramente dicho, para entrenar la inteligencia artificial. ¿Vale? Yo no pondría nombres de empresa ni cosas así, no subiría datos nada confidenciales. Pero sí es cierto que últimamente estoy viendo que hay gente que me dice que ChatGPT es una fuente segura de información para subir datos y no lo es. O sea, no es una fuente segura, es una fuente muy buena para tener un elemento conversacional que nos dé ideas que no teníamos hasta ahora y también empezar a perderle el miedo. Pero hay que tener cuidado con los datos. Vale, más Vale. cosas. No, nada, Ah, y yo creo que con lo que tú dices, ¿no? En el OpenAI, el gratuito, sí que compartes los datos y demás, pero bueno, como aquí también pregunta Carlos Pampliega, el GPT que está basado Infinity está alojado en servidores de Azure, ¿no? Que tú has claro, comentado. sí, 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 Pagáis la cuota empresarial de desarrollar, como muchas empresas compran el modelo de GPT para poder customizarlo, ¿no? Y darle los modelos de aprendizaje, pero es vuestro, ¿no? O sea, vosotros ya sí, decidís dónde se alojan los datos y qué datos exacto. alojar, ¿no? O sea, ¿Y qué haces con OpenAI los no tiene, datos? exacto. Vale, es como una nube más de servicio, ¿no? O sea, al final es una solución de servicio que se ofrece y que Project Management Institute como una empresa ha comprado para poder utilizar ese modelo, ¿no? De aprendizaje. Exacto. Vale, pues nada, Claudia, y yo también agradecerte esta hora de un conocimiento bastante extenso y bastante importante sobre un hot topic. Agradecer también a los asistentes que aquí han estado y recordarles a ellos que esto se va a registrar una PDU que va a llegar el código y el correo con las instrucciones en 24 horas, ¿vale? Como es habitualmente. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, a todos nos vemos en el próximo seminario web o evento presencial que tengamos. Tenemos próximamente el encuentro directo de proyectos este jueves y el 26 de abril otro webinar sobre gestión del cambio. Ok, muchas gracias y buenos días. Buenos días, Claudia. Adiós. Un saludo, gracias.